Dios bendiga su vida en este momento. Vamos a compartir la palabra de Dios y hoy el tema que traemos es el día del gran juicio de Dios. Encontramos la lectura de la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, que dice: juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios es amor, pero también es un Dios justo. Él aplica justicia y sin duda Él aplicará la justicia en el día del juicio. De acuerdo a la Biblia, Dios no pasará por alto los pecados de las personas que no se arrepientan, sino que serán juzgadas en ese gran juicio del gran trono blanco. Esto nos enseña que nadie puede vivir como le plazca. Todo hombre dará cuentas a Dios de su manera de vivir en este mundo, porque Dios es un juez justo. Esto significa que si, como los jueces de este mundo, que no son perfectos, incluso muchos de ellos están coludidos con la corrupción y malas prácticas, intentan impartir justicia. Pero Dios, al ser perfecto, impartirá justicia sin corrupción. Este juicio es por causa del pecado del hombre. El hombre desecha la luz y ama las tinieblas, como lo dice Juan. Desprecia al dador de la vida para irse con el pecado, que al final lo conduce a la muerte. Por ende, el hombre vive despreciando, rechazando y blasfemando en contra de Dios. El hombre se revela al mandamiento divino para vivir en sus deleites y amados pecados. Pero también nos enseña que en este juicio no hay distinción. Serán juzgados grandes y pequeños, dice el versículo 12. Es decir, que no hay categoría social, pobres y ricos, grandes y pequeños, jóvenes y viejos, altos y bajos. Hay teorías que dicen que hay hombres que tienen la idea de ir a vivir a otro planeta o a la luna cuando las cosas se pongan peor en este mundo. Incluso algunos afirman que hay poderosos en este mundo que tienen búnkers debajo de la tierra y que son, entre comillas, impenetrables. Pero de ninguna manera el hombre podrá escapar del juicio de Dios. De hecho, el versículo 12 dice que estos hombres estaban de pie delante de Dios, sin poder oír, de manera expectante de lo que iba a acontecer, reconociendo y esperando un juicio inminente. Mientras este mundo el hombre vive implacablemente dándole la espalda a Dios, rechazando su mensaje de salvación y gracia, en ese momento se sentirá miserable y empequeñecido al ver la majestad y la santidad de Dios estando en el gran trono blanco para ser juzgado. Quizás vendrán muchos pensamientos de lamentación y remordimiento cuando tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, pero lo despreciaron. Se darán cuenta de lo valioso, de lo necesario, de lo útil, de lo importante que era escuchar y recibir ese mensaje de vida eterna que solamente se encuentra en Cristo Jesús. También nos enseña que los hombres serán juzgados por sus obras. El pasaje menciona unos libros donde están registradas todas las obras que los hombres hicieron y menciona que de cada uno, en el versículo 13, será juzgado, o sea que no escaparán nadie. Todo esto está registrado por Dios para que nadie presente objeción alguna.
Nadie, absolutamente nadie, le podrá decir a Dios que se ha equivocado con sus registros en estos libros, sino como dice el pasaje que da por hecho ahí, fueron juzgados, el versículo 13. Es decir, que será un hecho, que el juicio se llevará a cabo sin objeción alguna. Estas obras dejarán claro al hombre que rechazaron a Dios. La Biblia dice que el hombre debe recibir por medio de la fe a Cristo Jesús, pero estos hombres en este juicio nunca quisieron creer en Cristo para entregar sus vidas a Él. Sus vidas se caracterizó por obras pecaminosas, obras de maldad, obras donde Cristo quedaba fuera, y muchos de ellos no necesariamente llegarán a ser asesinos, ladrones o malhechores. Incluso muchos de los que estén ahí delante del gran trono blanco o se creerán moralmente impecables, pero la Biblia dice que el solo hecho de no creer en Cristo Jesús ya ha sido condenado, como lo dice Juan 3:18. Entonces basta con no creer en Cristo para estar en ese juicio del gran trono blanco. También este pasaje nos enseña que este juicio será eterno, no será una condenación momentánea, tampoco será como una purga para limpiar pecados, absolutamente no. Esta condenación será eterna. El versículo 15 menciona claramente que hay un libro más, y ese libro es el libro de la vida. Y los inscritos en ese libro de la vida son aquellos que han creído en Cristo Jesús, quienes han recibido el mensaje de salvación, quienes han entendido que ese mensaje es el de la buena noticia. Es Cristo mismo el dador de la vida. Y tristemente, como alguien dijo, quizás el versículo más triste de la Biblia, quien no se halló inscrito en ese libro fue lanzado al lago de fuego. Y ese lago de fuego no es algo simbólico, porque algunos erróneamente piensan que después de la muerte ya no sentirán nada, que quedarán en un estado de aniquilación. Pero este versículo y muchos otros más afirman que después de la muerte el hombre tendrá conciencia. Por ejemplo, en este mismo lago de fuego es citado en Apocalipsis 20:10, que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Notemos que dice que en este lugar horrendo serán atormentados el diablo, la bestia y el falso profeta. Es decir, que alguien que es atormentado es porque siente ese tormento. O sea que ellos sentirán sufrimiento, dolor, angustia. Y también dice que será de día y de noche. Ese tormento será continuo, en este caso para toda la eternidad, porque al final del versículo menciona por los siglos de los siglos. Tenga presente, estimado oyente, que el juicio de Dios es real. Nadie podrá escapar de ese juicio, ni por muy poderoso que sea. Ante Dios, el más poderoso de este mundo se sentirá empequeñecido, se sentirá miserable. Todas las obras de los hombres están registradas, y en base a ello Dios juzgará a una condenación eterna. Pero la única manera de escapar de esa condenación es entregar su vida a Cristo Jesús, creer en Él como el único y suficiente Señor y Salvador de su vida. Jesucristo mismo dijo en Juan 6:47: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando tú formas parte de la familia de Dios, ya no vienes a condenación. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entrega tu vida a Cristo. Ya no pierdas más tiempo. El tiempo es corto y el juicio de Dios está pronto.